es tuyo, Señor. Tú eres el Dios grande y poderoso, Adonai. Bienvenido, hermano y hermana, a ese estudio por la voluntad del Señor. Y vamos a compartir el estudio de hoy, que es sobre una historia de la Biblia, sobre el monte del sermón de Jesucristo. Y vemos aquí, hermano mío, que ese estudio nos habla del sermón de Jesucristo. Y dice la palabra que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y ahí se sentó, y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le estaba Jesús enseñando a su discípulo y a la gente que estaban allí. Amén. Pero dice la palabra, hermanos míos, en Mateo 5, de 1 a 2, dice: vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Eso estaba diciendo la palabra, que Jesús estaba enseñando a la gente y a sus discípulos. Pero cuando Jesús vio tanta gente, subió arriba de una montaña y se sentó. Y los discípulos se le acercaron y Jesús comenzaron a enseñarle. Porque la palabra Efesios 4:20 dice: pero vosotros no aprendiste así al Mesías, si en verdad le habéis escuchado y fuiste enseñado por él conforme a la verdad que está en Jesús. Pero, hermano, esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes escucharon el mensaje acerca de él y saben vivir como él manda, siguiendo la verdad que Jesús nos ha enseñado. Tenemos que vivir, hermano mío, acerca de Jesús. Tenemos que vivir sobre su mandamiento y su palabra, lo que Dios nos ha enseñado. Por desgracia, no llegamos. Y para llegar, Dios nos hace una preparación en nuestra vida. Cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, antes que Juan el Bautista lo bautizaron en el Jordán, Jesús empezó su ministerio público y fue como la de otra persona. Pero el libro de Lucas dice que Jesús, cuando era niño, dice que era niño y crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Pero dice que Jesús habla del bautismo. Cuando Jesús se dejó bautizar, ha dejado un ejemplo para decir que nos apartemos del pecado y vivimos para Cristo. Y si vivimos para Cristo, tenemos como Jesús de cuando era pequeño crecer y fortalecer nuestro espíritu y llenarnos de sabiduría por medio de su palabra. Y la gracia de Dios estará sobre nosotros. Porque el que da el crecimiento, el que da la fuerza y quien te llena de sabiduría es la palabra de Jehová. El mensaje de Dios es este hoy. Que Dios nos da un mensaje bueno. Dios nos está diciendo en esta tarde que su palabra es la que da la sabiduría. Su palabra es la que nos hace crecer y nos hace fortalecer en el nombre de Jesús. Por eso es importante la montaña del sermón. ¿Por qué una montaña, hermanito mío? Porque la palabra que te fortalece, la palabra que está contigo y que cambia tu vida, no viene de la tierra, de un hombre, sino que la palabra viene de los altos, viene de Dios.
Y cuando la palabra viene de Dios, te va a llenar de sabiduría, te va a llenar de tu oración, te va a llenar de conocimiento, te va a llenar de todo lo que tú necesitas. La palabra de Dios, aparte que te llene de sabiduría, te va a hacer crecer en espíritu, te va a dar fuerza la que necesitas para que tú puedas caminar en los caminos de Dios. Pero no te olvides que la gracia de Dios estará sobre ti, porque es la palabra que te hace todo esto, es la palabra que te hace crecer, es la palabra que te fortalece, es la palabra que te anima, es la palabra que te da fuerza a tu espíritu, es la palabra que te da a beber cuando tú tienes sed, es la palabra que te ayuda en los momentos difíciles, porque solamente es la palabra de Dios que te ayuda en toda circunstancia, en el nombre de Jesús. Porque déjame decirte, la palabra de mi Cristo, hermano, la palabra de mi Rey, es una palabra que te da fuerza. Porque el crecimiento no te lo da el pastor ni tu inteligencia, el crecimiento te lo da la palabra de Dios. Porque la inteligencia viene del hombre y la palabra y la sabiduría viene de Dios. Vamos a coger un ejemplo, hermano. Hombre inteligente en toda la Biblia hay. Un presidente de una nación inteligente, hace estudio, va a la universidad, pero no tiene sabiduría. Salomón era muy rico, era muy inteligente, pero no tenía sabiduría. Pero Salomón, en su inteligencia, dijo: Señor, no te pido dinero ni riqueza de esta tierra, sino que te pido sabiduría de lo alto, no la sabiduría ni la inteligencia de la tierra, del carnal de los hombres, sino la sabiduría de lo alto, Señor, la esa para mi espíritu, para que yo pueda entender lo que es tu voluntad, para que yo pueda entender, Señor, y discernir lo bueno de lo malo. Señor, dame sabiduría cuando el pueblo tenga un problema, dame sabiduría, Señor, cuando haya enfermo, dame sabiduría para aconsejar a un viejo, dame sabiduría para aconsejar a una iglesia entera. Señor, préstame tu sabiduría de lo alto, porque teniendo tu sabiduría puedo yo llevar una iglesia, puedo yo llevar y aconsejar la gente, no porque yo valgo, no, por tu sabiduría tuya, Señor. Préstame tu sabiduría para llevar tu obra hacia adelante en el nombre de Jesús. Y aquí hay un buen ejemplo para los nuevos que están en la fe, los que han crecido en Jesús ahora. Pronto para oír, para escuchar y tardo para hablar. Los nuevos que están en la fe, no hablas tanto ni preguntas tanto. Escucha mejor la palabra de Dios, porque esto va a aumentar nuestra fe. Si alguno que quiere ser maestro, antes de aprobar el primer grado en el colegio espiritual, tiene primeramente que escuchar mucha palabra para aprender. Y luego poder hablar y aconsejar. La historia me habla de un centurión. Y es un ejemplo. El centurión, hermanos míos, él guardaba una sinagoga. Y yo me imagino que ese hombre todos los días escuchaba la gente predicar ahí, los jefes de los sacerdotes, cuando hablaba de la venida de Cristo y que Dios gana y que Dios sana y que Dios hace esto y que Dios hace lo otro. A fuerza de trabajar ahí, el centurión, que era un romano, ha escuchado la palabra. Y la palabra, yo pienso que ha trabajado en su corazón y ha transformado su vida. Si antes creía en una religión, a fuerza de escuchar la palabra dentro de la sinagoga, porque era el guardia de esa sinagoga, su corazón ha aceptado al Dios de Israel, escuchando la palabra. Y ese hombre, para mí, se ha convertido, y lo voy a ver por qué. A fuerza de escuchar la palabra, porque la palabra de Jehová dice que la fe viene por oír la palabra de Dios y el mensaje de Dios. Ese mismo centurión
que ha escuchado, que ha convertido, que ha escuchado la palabra, que Dios es vivo, que Dios esto, que Dios ha hecho lo otro. Él tenía un servidor que estaba enfermo, y ese mismo centurión que guardaba la sinagoga, que escuchaba la palabra y que se había convertido por medio de la palabra, se acercó al Rey de la palabra, se acercó al Dios de la palabra, se acercó a Jesucristo y le dijo a Jesucristo: Maestro, no soy digno que tú entres en mi casa, no soy digno, Señor, que tú vengas a mi casa, porque soy pecador, no soy judío, soy romano, trabajo para el César, pero mi corazón he aceptado a Dios. Pero Señor, como yo te reconozco y he aceptado a tu palabra, he aceptado al Dios de Israel, yo no te conozco, pero por medio de tu palabra y escuchando a los siervos predicar, yo he escuchado el poder que tú tienes. Yo sé que tú eres verdadero Dios, yo sé que tú eres el Mesías, tú estás enviado aquí para la humanidad, y te pido, Señor, solamente una sola cosa, Señor. Yo no merezco que tú me des porque soy indigno, pero una sola cosa: yo creo en el poder de tu palabra, que la palabra trae fe, que el Cristo es posible. Y yo te pregunto a ti, Jesús, y centurión dijo: Señor, no solamente, no quiero que me diga algo, dime una palabra, porque tu palabra tiene el poder para resucitar muertos, tu palabra tiene el poder para sanar al enfermo que tengo en casa, Señor. Tu palabra puede cambiar mis circunstancias de la vida, tu palabra, Señor, puede cambiar mi interior, Señor. Tu palabra puede convertirme, Señor, en una oveja tuya. Tu palabra, Señor, me puede convertir al tirar el pecado que hay en mi corazón y recibir tu palabra, Señor. Una palabra tuya en mi vida cambia, una palabra tuya, Señor, y toda mi alma, todo mi espíritu cambia, Señor. Una palabra tuya, Señor, y tú haces andar un paralítico. Una palabra tuya y Pedro andó sobre el agua. Una palabra tuya, tú fuiste, creaste las estrellas y conoces todas por su nombre. Una palabra tuya y coges las nubes pocas rosas. Una palabra tuya, Señor, y ha creado la luz que es el sol, Señor. Una palabra tuya y ha creado el mal y le ha puesto límite, Señor. Una palabra tuya, Señor, y ha creado, Señor, animales. Una palabra tuya, Jehová, y ha hecho crecer hierba donde no podía crecer. Una palabra tuya, Señor, y has recogido los huesos del desierto de Ezequiel y la junta juntos y la da vida, Señor. Una palabra tuya ha llamado a Lázaro de la tumba desde 4 días muerto y la ha resucitado. Una palabra tuya, Señor, y ha resucitado la hija de Jairo que estaba muerta. Otra palabra tuya, Señor, y has convertido 50 personas por la boca, Señor, de Jonás. Señor, una palabra tuya, Padre del cielo, y podemos cambiar la vida, podemos cambiar la gente. Una palabra tuya y convierte la humanidad. Una palabra tuya, Señor, y rechaza los demonios que puede haber en nuestra vida. Señor, una palabra tuya y rompe cadenas. Una palabra tuya, Señor, y de la vida. Señor, una palabra tuya, Padre Santo, y hace hablar los mudos, al sordo lo hace que escuche, al ciego le hace que ver, Señor, porque tu palabra tiene el poder. Tu palabra, Señor, no tiene pecado. Tu palabra es santa, es pura, es verdadera. Tu palabra, Señor, no hay nadie que pueda resistir, porque tu palabra tiene el poder para romper todo lo que hay entre las tinieblas y traerlo a la luz. Tu palabra tiene el poder para machacar la cabeza de Satanás. Tu palabra tiene el poder, Señor, para romper todo lo que le impide acercarnos a ti, Señor. Y te damos gracias por el poder de tu palabra, porque con tu palabra hay agua viva. Tu palabra es la que nos da de comer. Tu palabra, Señor, es la que cuando tenemos sed, tu palabra es la que descansa nuestra alma. Tu palabra nos da reposo. Tu palabra, Señor, nos da tranquilidad. Tu palabra, Señor, nos cuida. Tu palabra, Señor, nos levanta cuando estemos caídos, cuando no tenemos fuerza. Bendita sea tu palabra, Dios mío, porque sin tu palabra ningún podemos vivir tranquilo. Te doy gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, tú me has tocado mi corazón. Por medio de tu palabra tú me has sacado de la garra de Satanás y me has traído en tu luz verdadera. Por tu palabra, Señor, tú te has peleado por nosotros y nos has sacado de allí, Señor, yo creo y quiero, Señor, que tu palabra se quede grabada en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, porque la palabra es la que me ha salvado, la palabra es la que me ha restaurado, la palabra es la que me ha levantado. Sin tu palabra, Señor, yo no puedo vivir. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, ponga atención a lo que voy a decir ahora. Debe siempre estar dispuesto a escuchar la palabra en las iglesias. Porque la mayoría no escucha, saben lo que hace, están dispuestos a enfadarse o a hablar mucho dentro de la iglesia, pero no están dispuestos a escuchar la voz de Dios.
Porque el mensaje que Jesús hacía en el monte, su mensaje era eso. Viendo la multitud, Jesús subió al monte. Su voz alcanzaba todo. Él se sintió ahí, estaba ahí, Señor, poniéndose al mismo nivel que todo. ¿Sabe por qué? Jesús había sentado, hermanicos míos. Jesús había sentado llegando en el monte. Como era maestro, para poder estar de pie y los otros sentados. No. Jesús alzó su voz, pero aparte que alzó su voz, se había sentado para ponerse en el mismo nivel de lo que les estaba la gente que le estaba escuchando y le estaba hablando de corazón a corazón. Porque Jesús no se hace grande. Dice la palabra que se ha hecho humilde. Él que era un rey se ha hecho pobre. Él tenía corona, se ha quitado la corona. Tenía personas en su mando, se ha apartado de ellos. A bajar la tierra, se ha hecho hombre, se ha hecho carne. Pero sin embargo, aparte que se ha hecho carne, se ha puesto al mismo nivel que los hombres. Por eso el Señor nos ha sentado en el monte, se ha sentado para ponerse al nivel de cada uno que estaba aquí. Y Él cuando habla, no habla con la inteligencia humana. Él no habla como nosotros. Él habla del corazón al corazón, porque el que quiere Dios es tu corazón. Porque yo hablo un corazón para que tú tengas una comprensión llena de su enseñanza. También cuando Jesús abrió su boca, Él cuando abre su boca habla con claridad para que todo el mundo lo entienda. Él no te habla en parábola, te habla en claridad. Si eres pecador, se pone, yo perdono pecado. Si tú tienes pecado, vente a mí que yo perdono. Jesucristo habla con claridad. Pero nosotros los hombres, los seres humanos, no hablemos con claridad, sino que siempre torcemos las cosas. Y dice en la palabra que no tenemos que hablar más de la cuenta, porque si ponemos más de la cuenta, ya nosotros que hablemos, sino que es propio Satanás. Cuando tenemos que hacer algo, tenemos que hablar con claridad. Esto es así y así, para que la gente no pueda entender. Si tenemos que aprender de Dios, es esto, hablar con claridad. Pero hay algo inmenso aquí. Hay una palabra muy importante, hermanicos míos. La palabra muy importante se encuentra en el libro de Romanos 14 y 19, que dice: por lo tanto, vivamos en paz los unos con los otros, ayudándonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Hermanico mío, está diciendo Pablo que tenemos que vivir en paz los unos con los otros y no en guerra. Y ayudando a crecer, ayudándonos los unos con los otros a crecer la nueva vida que Cristo nos ha dado, la vida nueva que Jesús nos ha dado, la vida de Cristo. Pero para que nosotros podamos crecer y ayudar a los demás para crecer, la primera cosa que tenemos que hacer, que tenemos nosotros que crecer, es por medio de la palabra de Jehová. Porque es la palabra que te da crecimiento. Es la palabra que te da la paz los unos con los otros. Es la palabra que te va a ayudar a crecer cada día. La palabra dice que como agua viva. Ahora Dios ha plantado una semilla en tu corazón. Y todos los días tú tienes que venir para que Dios te eche el agua encima de tu semilla para que tu semilla crezca. Es como una flor, hermano. Cuando tú pones una flor, hace un agujero, pones la semilla dentro y todos los días le echa agua, un poco de agua. Cada día va creciendo. Y la flor va brotando de la tierra y ve la raíz salirse. Una vez que las raíces salen, ya brota de la tierra y comienza a aparecer la flor. Y poco a poquito va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y luego se hace una bonita rosa, con un buen perfume. Una rosa bonita que todo el mundo cuando pasa se huele bien. Qué buen perfume tiene esa rosa. Así de ser cristiano, hermano. El cristiano que viva en paz por medio de la palabra, y la palabra le ayudará a crecer en la nueva vida de Jesucristo que le ha dado.
es como esa rosa. Primeramente te va a impregnar de la palabra y Dios va a poner una semilla dentro de tu corazón. Y la palabra de Jehová, hermanico mío, va a entrar dentro. Y la palabra que agua, esa semilla va echando agua todos los días, va escuchando la palabra. Y va creciendo y va a coger raíz. Y la raíz va a cogerla en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando tu corazón está cogido, la raíz de tu corazón está cogido en la palabra de Dios, entonces va a comenzar tú a crecer espiritualmente, va a comenzar a crecer como esa rosa, va a brotar de ti algo nuevo. Y cuando va a brotar esa cosa nueva de que estaba a salir de ti, ya no eres la misma persona. Ya si antes tenías genio, ya no tienes. Si antes era un drogadito, ya no te droga. Si antes era un peleante, ya eres un hombre de paz. Y eso va creciendo por medio de la palabra. Dios va echando las cosas malas y te va poniendo cosas buenas. Y que luego tú vas a tener como esa rosa. Va a ser una rosa en medio del jardín de Jehová. Y la gente cuando te va a ver te dice, ay, qué buen perfume tiene. Ay, qué buen perfume tiene. Cuando habla de perfume, habla cuando tú te pones a orar en la iglesia. Cuando tú te pones a adorar a Cristo, a orar por los enfermos. La gente te va escuchando, vaya hombre, que antes era un ladrón, antes era un drogadito, y ahora qué buen perfume tira por su boca, ahora está adorando a Dios y el perfume nos está tocando a nosotros, nos quebranta el corazón. Así tenemos que crecer, dejando que la semilla de Cristo entre en nuestro corazón, pero aparte que entre en nuestro corazón, deja que la palabra de agua viva entre dentro y arregue tu corazón, y esa semilla va creciendo y que salga buen perfume para tú poder adorar, para poder tú orar por los enfermos. Y esto se lo demos solamente a la palabra y al Dios de la palabra, en el nombre de Jesús. El Señor Jesús empieza con esa enseñanza, después a sus discípulos va diciendo, a luego le dice, entrad por la puerta estrecha, porque no son todos que escuchan la palabra, pero los que escuchan la palabra luego le cuesta por entrar por la puerta estrecha. La escucha, pero no entra en la puerta llamada Jesús. La escucha de afuera de su corazón, pero no entra. Porque Jesús, cuando dice esto, sabe que en nuestro corazón escuchamos la palabra, pero aún somos inconversos. Por eso que Dios habla de corazón a corazón. Su mensaje Dios hace que su mensaje, que todos lo puedan sentir, la responsabilidad de poner en práctica lo que han escuchado de Jesús. Por eso Dios habló así, de entrar por la puerta, porque sabía Jesús que había inconversos y que el mensaje de Cristo coja responsabilidad en nuestro corazón para ponerlo nosotros en práctica todo lo que había escuchado de la predicación de Jesús. Pero la predicación que Jesús hace, la enseñanza que Jesús hace, empieza bienaventuranza. Y eso nos hace pensar en el libro de Galatas 5, que cuando habla del Espíritu de Dios que nos hace amar a los demás, porque nosotros no sabemos amar, no sabemos qué es lo que es el amor, sobre el Espíritu de Dios que nos empuja a amar a los demás. Y eso que está siempre alegre, el Espíritu de Dios que nos empuja a estar alegre y vivir en paz todos juntos. Eso nos hace ser, el Espíritu Santo nos hace ser paciente y amable y tratar bien a la otra persona. El Espíritu Santo es el que nos hace tener confianza y ser humilde y saber controlar nuestros malos de fe. Todo esto es el Espíritu Santo que lo hace. Cuando leemos esto, está hablando la Biblia de los frutos del Espíritu que se mueve en nosotros, como el Espíritu se movía en la faz de las aguas. El Espíritu, cuando recibe la palabra de Dios que agua viva, el Espíritu Santo se mueve a la faz de las aguas de Dios. Por eso estoy diciendo, la palabra en la boca de Dios, la palabra es viva, la palabra es agua de vida. La palabra, cuando la palabra
Dios arregla tu corazón y mete la palabra dentro de tu corazón para regar la semilla que hay en tu corazón. El Espíritu se mueve por medio de esa agua, por medio de la palabra se mueve el Espíritu Santo. Es solo el Espíritu Santo, es solo por el Espíritu Santo que el creyente puede alcanzar y obtener las cosas espirituales. Es por medio del Espíritu Santo que puede tener los dones, es por medio del Espíritu Santo que puede tener los frutos, es por medio del Espíritu Santo que podemos tener revelación, es por medio del Espíritu Santo que podemos tener sanación, es por medio del Espíritu Santo que podemos hablar a las personas necesitadas, porque sin el Espíritu Santo no podemos alcanzar nada en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo, aprended de mí. Ese era el mensaje de Dios, aprended de mí porque soy dulce. Tenemos que aprender de Él. Los que están cansados y trabajados, que vengan a descansar en Jesucristo, porque Él es descanso. Él nos va a dar descanso, un dulce descanso por nuestras almas, que ningún otro puede dar. Solamente Cristo te puede dar ese descanso. Cristo es el maestro principal de una iglesia. Habiendo sido por Él, enseñando conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús nos habla de esto, que es el maestro principal y nosotros hemos enseñado conforme a la verdad de su palabra. Jesús dice esto porque Él sabe que hay mucho falso maestro que ataca y rechaza la doctrina fundamental. Por eso Dios lo sabe. Pero la Biblia, hermanico mío, la Biblia nos enseña y la Biblia nos propone y nos prepara a una preparación espiritual completa. No tenemos que contarnos a la vez con un supervisor divino. Tenemos que contar con el supervisor divino, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos acompaña en todo momento y Él nos aplica eficazmente la palabra en nuestra alma. El Espíritu Santo, aparte que aplica en nuestro corazón la palabra de Jehová, Él es nuestro consolador. El Espíritu Santo, el que el Padre envía a nosotros en el nombre de Jesús. Él nos enseña todas las cosas que hay en la Biblia. Él nos enseña y nos convence de no pecar. Él nos enseña todas las cosas y nos hace recordar todas las cosas que nosotros hemos dicho. El Espíritu Santo vendrá y nos ayudará, porque el Padre la envía para tomar nuestro lugar. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y Él nos hace recordar todas las cosas que nos ha enseñado Dios. ¿Crees o no, hermanico? El Señor nos ha dado dones en su iglesia, que son personas capacitadas por el Señor para enseñarnos las cosas de Dios oralmente y también por escrito. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, este es el orden correcto. Jesús practica primero y enseña después. Hay algunos que quieren enseñar lo que ellos mismos no están practicando, y eso es una hipocresía. Que cada persona, cada personaje que estaba con Dios, Dios había especialidad en muchas cosas. Abraham, que era el padre de la fe, porque Dios trabaja la fe, porque Abraham antes era un idólatra, él adoraba el dios Moloch. Es por eso una casualidad, por eso que Dios le prueba diciendo, dame tu hijo Isaac, porque el dios Moloch se ofrecía el sacrificio a los niños. Es por eso que a Abraham no le cuesta nada de coger su hijo, de atarlo, de poner la leña y enchegar el fuego. A Abraham no le costaba nada porque antes era un idolatra. Y entonces Dios ha querido probar para ver si verdaderamente creía en Él y tenía fe. Pero Abraham, ¿qué hacía? Vio en el monte que Dios le dijo, y el hijo le preguntó, papá, no veo el cordero. Y dice, Dios proveerá. Y Abraham levantó el cuchillo en una voz del cielo y dice, no lo mates, que yo soy tu Dios, no le hagas daño al niño. Y por eso que Dios ha dicho, eres mi amigo, porque Abraham, óyeme bien, no se había convertido, estaba en el dios Moloch,
Pero ahí no era el Dios Moloc que la perdió el hijo, sino el Dios verdadero. Y entonces Abraham ha obedecido no a Moloc, pero al Dios verdadero. Y ha hecho caso al Dios verdadero. Y Dios verdadero ha dicho, dame tu hijo, y se lo ha dado. Por eso que Dios lo llama amigo de Dios. Abraham, Dios lo ha especializado sobre la fe, porque era un hombre idolatra. Así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios le aceptó. Y así fue como Abraham se hizo amigo de Dios. Pero dice la palabra, otro hombre llegó a ser siervo, mi siervo, lo que declara Jehová, mi siervo. ¿Quién era este? Moisés. Después de 40 años, ahí, en el desierto, él tenía palacio, él gobernaba Egipto, pero Dios lo llama mi siervo. El patriarca de Job aprendió los sufrimientos, pero Moisés ha querido conocer al Dios de Israel, se ha acercado de la zarza ardiente de la montaña del monte Sinaí, se acercó Moisés para conocer al Señor y se ha dado su corazón. Y aparte que ha dado su corazón, se ha entregado a él. Y Dios 40 años trabajando a Moisés. Y al último dice Señor, y lo llamó el Señor Jesucristo, y llamó el Señor a Moisés, mi siervo es mío. Dios lo había especializado a Moisés a ser siervo. Tenemos otro hombre en la Biblia, el patriarca Job. Job aprendió por medio de los sufrimientos y Dios le honró. Evaluamente como varón perfecto y recto delante de Jehová. Job no ha negado a Cristo. Job se ha mantenido y ha creído que Dios le podía dar más. Porque Job había entendido, si Dios me quita, gloria a Dios. Si Dios me da, gloria a Dios, porque todo lo que tenemos es de Dios. Y Job nunca ha negado a Dios. Enfermo, ahí estaba alabando a Dios. Mira que al último momento la mujer venía y dice, maldice tu Dios, muérete. Pero él no la maldició, sino que era honrado. Por eso Dios amó a Job, porque era un hombre perfecto y recto delante de Jehová. Y hay otro hombre, y acabo con este, el rey David. En curso, David, cuando me puse a estudiar un poco, era como un militar, y alcanzó a ser un varón conforme al corazón de Dios. David era un asesino. David vio a una mujer y se enamoraba. Le quitó una mujer a un rey y se enamoró de la mujer y mató al rey. ¿Cómo Dios puede decir conforme a su corazón? Pero Dios sabe todo. David era un pecador de lo grande, pero Dios lo llama varón conforme a mi corazón. Daniel se especializó en el testimonio y fue diseñado como muy amado. ¿Qué quiero concluir con todo eso? ¿Por qué te he nombrado tantas personas de la Biblia que se han convertido por medio de la palabra y han crecido por medio de la palabra? Escúchame bien lo que te voy a decir ahora, hermano y hermana en Jesús. Todas esas cosas, hermano, que debemos de hablar ahora, todos esos personajes, Abraham, cuando tú llegas al culto, cuando tú eres nuevo, Dios te va a dar la fe, Dios te va a poner a la fe y te va a esperar que tú creas. Tú vienes con las cosas del mundo, con tu creencia del mundo, Dios te va a romper el corazón y te va a poner la fe. Sin embargo, una vez que tengas la fe en Dios, mira qué hace Dios. Dios te va a convertir a que tú seas siervo de Él, a que tú seas siervo y obediente de Él. Una vez que tú seas siervo y tienes la fe que Dios te va a utilizar, Dios te va a pasar por los sufrimientos que hay en la tierra, Dios te va a dar y te va a quitar, pero bendito sea Dios que tú seas fiel sirviéndose al Señor. Pero David va a ser también como a David, va a poder matar, va a ser un militar, pero va a pecar, va a ser tontería, va a ser las mil y una, pero Dios mira que le conforma su corazón porque te arrepientes de corazón. Pero Daniel también va a tener un buen testimonio como Daniel, cuando tú amas a Dios más grande. Pero déjame decirte algo,
De la misma forma Jesús era así. Jesús vino no para ser esclavo, para ser siervo, para servir a los demás, pero Jesús ha sufrido por nosotros. Jesús ha pasado por sufrimiento por culpa de nosotros. Jesús se ha quedado con nosotros, se ha presentado como el Mesías, con amor en el corazón, pero ha pasado por sufrimiento, pero había amor siempre en su corazón. Él honraba a Dios Padre. Jesús era como hombre perfecto, era un hombre recto, pero Jesús tenía el corazón como David, conforme al Padre, tenía conforme el corazón como hacia Dios. Pero también Jesús en la tierra tenía también testimonio, y tenía un gran testimonio en la tierra, el Mesías, y también la gente le amaba mucho. Hasta el día de hoy, 2024, amamos a Dios, lo queremos sobre todo. Pero te digo en esta tarde, tú que estás escuchando esto, el monte que tenemos que estar, el monte que tenemos que hablar, es el monte del sermón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos todo, ¿qué nos pasa? Cuando escuchamos la palabra y aceptamos la palabra de Dios en nuestro corazón, ya no vemos más los problemas, ya no vemos más los sufrimientos, ya no vemos más los llantos, ya no veremos más nada, todo lo pasamos por encima. Estamos alegres, estamos gozosos, porque nuestro reino no está aquí, está en el cielo. Nuestra ganancia, nuestra herencia no está aquí, pero está en el cielo. Nuestro tesoro no está aquí, pero está en el cielo. Y cuando cogemos todo esto, cuando tenemos el corazón como a Dios, cuando tenemos buen testimonio en la tierra, que la gente nos ama, y que tenemos buen testimonio, y que seamos rectos y perfectos delante de Jehová. Déjame decirte algo: cuando estamos rectos y perfectos delante de Jehová, es porque es la palabra que Dios ha puesto en el principio en nuestro corazón. Ha dado crecimiento, ha dado fruto, ha dado paciencia, ha dado todo lo que tenía que darle para que hoy en día lo sirvemos con gozo, con alegría, y amándole, y ante Él que es nuestra casa, ante Él que es nuestra familia. Primero Él, y por eso que Dios nos pone, amamos más a Él que a todo lo que tenemos, porque la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón ha crecido y ha dado buenos frutos, que hoy en día no hay nadie, dice la palabra, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo alto me puede separar del amor de mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Aquí, hermano, se apaga ese estudio. Que Dios su bendiga. Bendiciones para todos. Y al próximo estudio, que Dios me su bendiga. Shalom.